Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En este video les quiero compartir algunos ejemplos prácticos sobre cómo comprender la diferencia entre una columna calculada y una medida. Ambas se crean con expresiones DAX, sin embargo la manera en que se evalúan dentro de los contextos de evaluación son muy diferentes. Entonces veremos cuáles son los pros y contras para utilizar lo que son medidas y columnas calculadas en DAX. Así que vamos por ello. Ok, bien, tengo ya preparado un informe donde tengo la categoría de mis productos y las ventas y línea de ventas. Ok, ya tengo creadas una medida y una columna calculada. El resultado es exactamente el mismo. Ok, y aquí la pregunta principal es ¿cuándo debo utilizar una columna calculada o cuándo una medida? Bien, la principal diferencia está en el contexto en el cual se están evaluando estas expresiones DAX. Por ejemplo, tengo la medida. Y esta medida contiene la fórmula SUMEX, donde multiplico el precio por la cantidad. ¿Okay? Mientras que la columna calculada está siendo creada como una columna más de la tabla de ventas, donde multiplica la cantidad por el precio. ¿Okay? A primera vista no podemos notar la diferencia porque el resultado es exactamente el mismo. Sin embargo, por ejemplo, la columna calculada se almacena dentro de la tabla. Cuando creamos una columna calculada, esta toma parte como una columna normal de la tabla, y entre más columnas creemos, van a ocupar un espacio en memoria en este caso. ¿Ok? La otra parte está en la medida. La medida, a diferencia de la columna calculada, no ocupa un espacio en el modelo de datos, sino que cuando colocamos la medida dentro del visual o dentro de algún informe, esta medida se calcula en ese momento en que se está colocando. Ok, entonces esta es una diferencia muy importante, ya que en términos de rendimiento las medidas normalmente son mucho más rápidas y consumen menos espacio del modelo de datos. Ok, veremos aquí dos detalles que pasan al no considerar cómo se evalúan estas expresiones DAX. Por ejemplo, voy a cambiar los parámetros de una medida y una columna calculada. Ok, lo primero que voy a hacer es voy a copiar la fórmula de la medida. Ok, y voy a venir a la tabla de ventas y voy a crear una columna calculada, pero voy a colocar la expresión de una medida. Ok, voy a invertir los papeles para poder ver cuáles son las diferencias que hay al al trabajar de manera incorrecta, para comprender exactamente cómo trabajan lo que son las medidas y las columnas calculadas. ¿Okay? Doy control V, perdón, y lo que voy a hacer se va a llamar línea de ventas, por aquí, línea de ventas 2. Ok, y voy a dar enter. Voy a obtener un resultado. A ver, voy a alargar un poquito la matriz por aquí. Voy a agregar la columna calculada que acabo de crear, pero con la expresión DAX. Ok, a primera vista se ve que hay un error, ya que el resultado es mucho mayor al total de las ventas de la primera medida y de la primera columna calculada. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estoy teniendo un error de sintaxis, ya que estoy colocando en una columna calculada algo que no debería ir. Vamos a revisar en la tabla de ventas y por aquí tengo el resultado, que es el total de las ventas generadas. ¿Okay? Pero agregar este resultado de la columna calculada a la medida me produce un resultado muy extraño. ¿Por qué? Bien, porque la columna calculada se evalúa bajo el contexto de fila. El contexto de fila es básicamente cuando creamos una columna calculada, esta expresión se va evaluando fila por fila. ¿Ok? La medida funciona de una manera muy diferente, ya que la medida lo que hace es que no interactúa con el contexto de fila. La medida interactúa con el contexto de filtro. ¿Ok? El contexto de filtro puede ser, en este caso, la matriz, pero puede ser también algún otro visual. Entonces, esas son las principales diferencias. Aquí el detalle es que yo estoy queriendo evaluar una columna calculada con una expresión de una medida, lo cual es
totalmente loco. Lo que voy a hacer es cambiar el código y simplemente voy a quitar el iterador de SUMEX y simplemente hago referencia como estoy colocado dentro de la tabla de ventas. Voy a multiplicar el precio por la cantidad, doy enter y obtengo el resultado correcto. Ahora voy a hacer lo opuesto para poder comprender qué es lo que pasa cuando queremos colocar ahora una expresión de una columna calculada dentro de una medida. Okay, voy a copiar esta misma fórmula y voy a crear una nueva medida. Ok, esperemos un poco a que cargue Power BI y vengo y coloco, y a primera vista le voy a colocar como nombre por aquí ventas número 2. Por aquí ya tengo un error. IntelliSense me está diciendo que hay algo que está mal, me está marcando con subrayando con color rojo, haciendo referencia a las columnas. Ok, en este caso voy a dar enter para ver qué error es el que me envía. A ver por aquí, y a ver, vamos a leer un poco más a detalle. Dice: no se puede determinar un valor único para la columna Unique Price en la tabla de ventas. Esto puede suceder cuando una fórmula de medida hace referencia a una columna calculada, alguna columna calculada. Ok, entonces el Power BI nos está dando la advertencia. Ok, bien, estás queriendo crear una medida, pero no le estás proporcionando el contexto en el cual se va a evaluar. Ok, para poder evaluar esta medida, lo que necesito es proporcionarle alguna fórmula que me permita trabajar en un contexto de filtro. En este caso puede ser SUMEX, cualquier expresión DAX, pero que nos permita agregar los datos. Ok, entonces lo que voy a hacer es simplemente cambiar la fórmula que tenía anteriormente, y así de sencillo. Ok, normalmente deberíamos de utilizar más medidas que columnas calculadas. Ok, por ejemplo, la columna calculada que creamos, que se llama línea de ventas, es una columna calculada, perdón, que definitivamente no debe existir en el modelo, porque podemos evitar crear esta columna calculada utilizando algún iterador como SUMEX o cualquier otra fórmula DAX que nos permita agregar algún dato. Entonces, estas son las diferencias que hay al utilizar las medidas versus columnas calculadas. Y como resumen, ¿cuándo necesitamos utilizar una columna calculada? Prácticamente debemos utilizar una columna calculada cuando necesitemos extraer algún dato de tipo texto, alguna clasificación de alguna columna, donde por ejemplo necesitamos crear una columna que me diga el tipo de precio de cada producto en dos rangos. Por ejemplo, quiero saber y quiero resumir mis datos sobre mis ventas, perdón, por tipo de producto barato o caro. Entonces puedo crear una columna calculada que me obtenga ese texto. Ok, para obtenerla obviamente necesitamos crear varias expresiones DAX para obtener finalmente ese texto. Ok, y la medida se evalúa para agregar datos, para resumir y para obtener valores numéricos. Normalmente esa es la mejor práctica, y bueno, entre menos columnas calculadas agreguemos a nuestro modelo de datos, será mucho mejor. Aunque en la práctica puede haber ocasiones donde necesitemos a fuerzas crear alguna columna calculada. Entonces solamente hay que considerar los aspectos más importantes para poder operar de manera correcta con las expresiones DAX. ¿Okay? Les dejo en la descripción el archivo y nos vemos en el próximo video. Chao.